Buenas noches. Agradezco la presencia de todas las personas que han venido a acompañarme en este momento que valoro tanto, por ser un reconocimiento que se me otorga desde la profesión, relacionado con una figura como Nilita Vientos Gastón, por lo que ella representó para las luchas de las personas marginadas en Puerto Rico y la defensa de nuestra cultura. Agradezco a la Comisión de la Mujer y en particular a su presidenta, la licenciada Noeli Pérez de la Torre, y a su vicepresidenta, la licenciada Yossi Pantoja Oquendo, por el honor que me hacen en la noche de hoy. También a mi compañera en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la doctora Yanira Reyes Gil, por sus generosas y emotivas palabras. Agradezco al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en especial a su presidenta, la licenciada Vivian Godino Villaronga, quien me motivó a regresar al colegio al crear la Comisión Especial sobre Derecho a la Vivienda, desde la cual trabajamos el tema del desplazamiento poblacional de Puerto Rico, uno de los temas, a mi entender, más urgentes en estos momentos. Quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado a través de los años, a mi compañero Miguel Ángel Reyes de Jesús, familiares, amistades, profesores y profesoras, colegas, compañeros y compañeras de trabajo, estudiantes y personas de las comunidades de escasos recursos económicos con las que he trabajado, que se han convertido también en familia. Quiero también agradecer a todas las personas que recibieron la medalla en el pasado, que están aquí hoy. Para mí eso significa muchísimo porque son personas a quienes siempre he admirado. En esta noche quiero compartir unas reflexiones sobre cómo analizo el momento actual que vivimos en Puerto Rico y en el mundo. El derecho ha jugado un rol importantísimo en traernos hasta este momento. Debemos mirar de manera autocrítica lo que ocurre. El derecho siempre ha sido político, aunque a muchas personas les cueste reconocerlo. Es el producto de luchas y cambios políticos. En 1803, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América fue el primer tribunal nacional de gran importancia que decidió que podía invalidar acciones tomadas por los poderes ejecutivo y legislativo por contravenir la Constitución. Ese tribunal de jueces con nombramientos vitalicios, nominados por el Poder Ejecutivo con el consentimiento y consejo del Senado, se concedió a sí mismo un poder tremendo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, otros países del mundo adoptaron arreglos institucionales similares, pero no concentraron tanto el poder en la judicatura. Tienen términos más cortos para las personas que fungen como juezas y mayor participación de otros sectores en el proceso de selección de jueces. Por dar dos ejemplos, se entendió que luego del atropello con la ley que hizo Hitler, las llamadas democracias necesitaban una institución que protegiera a minorías históricamente subordinadas de atropellos por la mayoría. Una de las funciones más importantes que, particularmente luego de la Segunda Guerra Mundial, deben tener los tribunales es esa: proteger a minorías históricamente subordinadas. En Estados Unidos, las personas que son miembros del Tribunal Supremo, los jueces y las juezas, tienen demasiado poder concentrado y por demasiado tiempo. Actualmente, 6 de los 9 han tenido vínculos con el Federalist Society, organización conservadora de abogados y estudiantes de derecho. El sector conservador empezó a organizarse desde dentro del derecho a partir del 1982, a través de esa entidad. Recordemos que en ese año Ronald Reagan era el presidente de esa nación. Desde el Federalist Society crearon argumentos de derecho para lograr interpretaciones con los resultados conservadores que buscaban. El derecho es un campo de batalla donde se dan luchas políticas, no en el sentido de la política partidista necesariamente, sino en el sentido de cuál debe ser la norma jurídica a adoptarse. La ideología de las personas que son juezas juega un papel importante en sus interpretaciones del derecho. El derecho liberal se quedó corto en atender la desigualdad económica y la pobreza,
con un discurso y una práctica de los derechos humanos que se conformaron con un mínimo de subsistencia, de acuerdo a historiadores del derecho como Samuel Moyn de la Escuela de Derecho de Yale. Hablamos de justicia social y de derecho como si fueran términos con significados fijos, no sujetos a discusión política. Sin embargo, la justicia social y el derecho no son lo mismo para todas las personas. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos juristas creyeron que el derecho tenía empotrada en sí mismo la ideología del liberalismo, pero no fue así. El derecho puede ser el liberalismo, pero también puede ser el autoritarismo y conservadurismo de derecha, así como también pudiera ser un socialismo vinculado a una igualdad emancipadora. En los Estados Unidos, demasiadas luchas se judicializaron. El fenómeno MAGA, Make America Great Again, puede entenderse como resultado de esas luchas. El derecho, específicamente su creación a través de ese Tribunal Supremo tan poderoso y su discusión desde un punto de vista demasiado formalista, rígido, como si contuviera contestaciones correctas, inmutables, ha contribuido significativamente a la aguda polarización de ese país. El liberalismo se conformó con apelar a la dignidad, a la libertad y a la igualdad formal ante la ley. Y claro está, defendió el libre mercado. Mientras quede inconclusa la aspiración a una igualdad real, material, a una igualdad emancipadora, la derecha y la extrema derecha son y serán amenazas. Teóricas feministas como Nancy Fraser hace años hablaron de la llamada justicia en términos de reclamos de reconocimiento de identidades y reclamos de redistribución económica. En mis clases proyecto una charla de la profesora y jueza colombiana Julieta Lemaitre, en donde se pregunta por qué el derecho inspira tanto amor. Y discutimos los estudios críticos del derecho, su crítica al formalismo jurídico, su cuestionamiento a esa fe en el derecho constitucional casi como si fuera una religión, con una sola interpretación como la correcta, y cómo en el momento actual la derecha nos enfrenta a otras interpretaciones del derecho que cuestionan la utilidad del discurso de los derechos humanos para lograr las emancipaciones que algunas de nosotras, nosotros y nosotres deseamos. Muchas personas podemos estar de acuerdo en un lugar como este, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en condenar el genocidio en Gaza y las acciones de Trump contra la comunidad inmigrante, contra la comunidad trans, en contra de las universidades, entre otros asuntos, así como las acciones del gobierno de Puerto Rico de aliarse con las posturas de persecución a inmigrantes y de no reconocer la igualdad como seres humanos de las personas trans. Pero tendríamos también que reconocer que al no atender la desigualdad económica y la pobreza y privilegiar otro tipo de política, en mi opinión mayormente importada de los Estados Unidos de América, le abrimos la puerta a la extrema derecha, como han sugerido autores desde distintas disciplinas. Habría que mirar de cerca la llamada política de corte progresista en Puerto Rico, que desde el huracán María hasta el día de hoy ha estado mayormente controlada por los intereses que apoya el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Muchas ONGs, organizaciones no gubernamentales, han surgido y puesto a sueldo, sujeto a las condiciones dictadas por quienes las apoyan económicamente, a muchas de nuestros activistas más jóvenes. Es la ruta de las identidades, de la división y de la polarización que ha llevado a los Estados Unidos al momento tan horrible en el que se encuentra hoy en día. El colmo fue cuando se dejó que una de las uniones imperialistas, que es una de las donantes principales del Partido Demócrata, diseñara la campaña para atender el tema de la deuda colonial en Puerto Rico. Deuda que no tenemos, podemos ni debemos pagar. Pero resulta que esa unión imperialista, la SEIU, le convenía hacer que luchaba en los tribunales federales cuando en realidad se allanó a litigar y pagar una deuda colonial de la cual el pueblo de Puerto Rico no es responsable. Hemos soportado a una junta imperial desde el 2016, impuesta por una ley precisamente aprobada por el Partido Demócrata.
En la época de la independencia de Haití, la clase más poderosa económicamente, que tenía sus intereses alineados con las personas de esa misma clase de Francia, dejó a un lado a sectores que se opusieron a pagar esa deuda. Esto fue narrado por el profesor haitiano Camille Chalmers en una de sus visitas recientes a Puerto Rico, de la siguiente manera. Entre 1804 y 1825 se han introducido cambios importantes dentro del país y hubo una lucha entre sectores internos y ganaron los sectores más ligados a los antiguos propietarios que tenían interés en mantener la relación con Francia. Incluso habían empezado todo un proceso de separación con las masas revolucionarias y para ellos era muy importante mantener la relación con Francia y con Europa porque era el mecanismo de acumulación que querían mantener y para hacer eso necesitaban el reconocimiento formal de Francia. Eso traduce el hecho que ya se estaba estableciendo un Estado neocolonial que por supuesto iba a redefinir la relación de dominación pero con los intereses exclusivos de algunos sectores de la clase dominante. Y hay que decir también que esa negociación se hizo varias veces y hay dirigentes haitianos que rechazaron, por ejemplo, Henri Christophe fue solicitado por Francia muy temprano para pagar la deuda y él incluso rehusó recibir a la gente de Francia, no lo recibió. Así que en ese momento había otra relación de fuerza entre las clases coloniales y durante el siglo XIX se construye un Estado neocolonial totalmente dominado por los sectores que están más cercanos a los imperios esclavistas. Cierro la cita de Chalmers. El pueblo de Haití acabó pagando una deuda que debió ser pagada por el imperio Francia. Todavía la pobreza generada por esa deuda persigue a Haití. Puerto Rico no debería dejar que esa historia se repita. La deuda de Puerto Rico es impagable, no es del pueblo o en todo caso es de los Estados Unidos. En cuanto a este tema se unieron los intereses de las uniones de los Estados Unidos con los de las clases nacionales que querían defender sus inversiones a costa del bienestar del resto de las personas puertorriqueñas. Se desaprovechó en ese momento la oportunidad de pedir que se cancelara la deuda o de que Estados Unidos la cubriera. Y en esas estamos, nos desplazan y la gran mayoría de las ONGs progresistas en Puerto Rico siguen la agenda de las ONGs en los Estados Unidos que apoyan al Partido Demócrata. Hay que ser solidarias con los hermanos y hermanas de las comunidades perseguidas actualmente que sufren. Pero ¿y qué del desplazamiento poblacional de Puerto Rico? ¿Y qué de la deuda colonial? Cuando algunas personas como yo denunciamos en el 2018 que nos controlaban como titiriteros desde el Partido Demócrata en los Estados Unidos, una vez más nos intentaron silenciar, al igual que lo intentaron hacer en la Escuela de Derecho de la UPR al desplazarme en el 2008. Ocurre eso, que personas que trabajamos los temas de desigualdad económica y pobreza y denunciamos las intervenciones de los Estados Unidos en Puerto Rico, somos perseguidas y se nos intenta silenciar. Y ahora nos pasa factura a la historia, tal vez precisamente por no atender estos temas. Habría que preguntarse más por cuáles son las perspectivas que se quedan fuera de muchos espacios en Puerto Rico y los Estados Unidos y por qué eso ocurre, antes de estar afirmando que aquí hay libertad de expresión y en otros países no. Además de la manera como es discutido el derecho, otro tema que ha contribuido a la polarización es la religión, también por la manera como es discutida. Existen diversos sistemas de derecho, al igual que existen diversas religiones e interpretaciones distintas dentro de una misma religión. A manera de ejemplo, diversos cristianismos, diversos islamismos, diversos judaísmos y también existen diversos sistemas económicos. El derecho y la economía mayormente se discuten de manera formalista, como si contuvieran contestaciones correctas, alejadas de la política y de consideraciones históricas. El no politizar el derecho y la economía e incluso la religión aumenta la polarización. Hay que discutir abiertamente aquellas creencias religiosas que conllevan la opresión, marginación de las mujeres y de las personas miembros de la comunidad LGBTIQ+. No nos debemos limitar meramente a las ideas propias del liberalismo. Me refiero a solamente acercarnos a través del lente de la libertad de religión, libertad de conciencia y la separación de iglesia y Estado. La libertad como fundamento no atiende el choque entre algunas creencias y la igualdad reclamada por personas marginadas, oprimidas, explotadas en un mundo tan profundamente desigual. La aspiración debería ser a vivir en un mundo donde no se pueda marginar, oprimir, explotar a una persona o grupo. Cada cual puede pensar y creer lo que desee, pero no debería poder tener prácticas que opriman a alguna persona o a algún grupo. Nadie debería tener esa libertad.
Desde el derecho debemos explorar nuevos discursos, crear nuevos conceptos y teorías. Para atender lo que ocurre, debemos organizarnos políticamente y compartir discursos y estrategias, tal como lo está haciendo la extrema derecha. Para muestra, un botón basta de Federalist Society. Las personas cristianas conservadoras no son una minoría históricamente subordinada en Puerto Rico ni en los Estados Unidos, todo lo contrario. Su libertad religiosa no se ha visto afectada. Las ideas religiosas no pueden, deben prestarse para interferir con la vida, la salud y la obtención de servicios por parte de otras personas. Las personas de la comunidad LGBTIQ+ no van a desaparecer ni quedarse a un lado. En el derecho que estudiamos en Puerto Rico y los Estados Unidos de América siguen el camino de los hombres sin propiedad, las personas negras, las mujeres, las personas con diversidad funcional, las personas indígenas y demás grupos históricamente marginados. Siempre han existido personas homosexuales, bisexuales, intersexuales, trans, no binarias. Son parte del colectivo, de la humanidad. Ninguna creencia religiosa debe borrar ese hecho. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como ha expresado el filósofo francés Alain Badiou, creo que deberíamos afirmar ahora, después de toda esta experiencia, que es muy importante que no haya contradicción entre el universalismo político y la existencia de diferencias, y que la existencia de las diferencias debe protegerse en nombre del universalismo mismo. Es una pregunta filosófica, en cierto sentido, que no es tan fácil de responder. ¿Cuál es la relación real entre el ideal de universalidad, que es la afirmación de que al final hay una humanidad y que todos los seres humanos son iguales, y la existencia real de diferentes identidades? Y la solución al problema es dialéctica, y es el hecho de que la igualdad no va en contra de la existencia de identidades simbólicas, sino que va a través de las diferencias y junto con las diferencias, en el reconocimiento completo de las diferencias. En última instancia, podemos definir la política como tal, como algo que está del lado de la universalidad, con la aceptación de todas las figuras de identidad, sin hacer de las identidades un obstáculo para la igualdad y el universalismo. Cierro la cita. La inmigración es otro tema que ha generado polarización. Hace unos años, en enero de 2018, vinieron unas estudiantes de los Estados Unidos a filmar un documental sobre el tema del desplazamiento en Vieques. La líder del grupo nos comentó que en la entrevista que le había hecho a un estadounidense que vivía en Vieques, la entrevistadora le había dicho que su razón para comprar en Vieques era que con lo que tenía ahorrado no le daba para comprar tierra en los Estados Unidos para tener una vivienda para poder retirarse. En el momento actual, las personas con más capital económico desplazan de sus viviendas a las personas con menos capital. Y las personas de países más pobres que logran reunir capital para irse de su país a los Estados Unidos o Europa, por ejemplo, viven una especie de nueva esclavitud, trabajando por muy poca paga, sin protecciones laborales ni beneficios, con el efecto no intencionado de desplazar a trabajadores nacionales, ya que lo que se paga en estos trabajos es tan poco que las personas nacionales sobreviven por otros medios. El argumento que hacen muchas personas entonces es que las personas del país a donde llegan las nuevas personas son personas vagas, que no quieren trabajar. No se cuestiona lo poco que se paga ni la falta de protecciones y beneficios. No se justifican la persecución y el maltrato a las personas de otros países. Pero hay que poder hablar de esto sin que se considere xenofobia. La centroizquierda y la izquierda tienen que poder crear un discurso y prácticas que atiendan esta situación. Actualmente en Dinamarca y el Reino Unido experimentan con políticas migratorias más estrictas desde la centroizquierda. La derecha ha copado este asunto con consecuencias nefastas. Logró que las personas con menos recursos económicos vieran a personas inmigrantes como enemigas que les quitan trabajo. El ojo debe estar puesto en el sistema, que promueve que las personas con capital se enriquezcan, entre otras cosas por los bajos sueldos que pagan. Quiero concluir con un tema que puede unir al pueblo puertorriqueño. El pasado 1 de mayo se cumplieron 22 años de la salida de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América de Vieques. Cuando pensamos en lo ocurrido en Vieques, se enfatizan los efectos nocivos sobre la salud y la vida de las personas viequenses. Fue el reclamo que logró unir a personas de distintas ideologías para exigir la salida de la Marina. Para el sector independentista, la lucha por sacar a la Marina de Vieques también fue una oportunidad para visibilizar la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos. Hoy, cuando Puerto Rico enfrenta tal vez su más fuerte amenaza de desplazamiento de su población, recuerdo a todas las personas viequenses que fueron desplazadas de sus tierras cuando la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América llegó a ocuparlas. Entre ellas se encontraba mi bisabuelo. Hay un hilo conductor ahí.
el desplazamiento de la población, la lucha por la tierra. A 22 años de la salida de la Marina, las personas viequenses todavía luchan por su tierra, por poder permanecer en el espacio donde nacieron y desean vivir. Desde aquellos años de lucha hay personas que llevan alertando sobre la preocupación de que ante la salida de la Marina entraran personas, tanto extranjeras como puertorriqueñas pudientes en términos económicos, a desplazar a las personas viequenses, que en su gran mayoría son de escasos recursos económicos. Hoy Vieques vive de manera más intensa lo que ya sufre el pueblo puertorriqueño en el resto del archipiélago. Un alza alarmante en el costo de vivienda, unos servicios de salud cada vez más reducidos, un aumento en la criminalidad causada por el trasiego de drogas, que no es otra cosa que el resultado de la desigualdad económica extrema y de una política fallida sometida a los Estados Unidos de América para combatir esa situación. Privatizaciones de servicios que han llevado a su encarecimiento y a una baja en su calidad, y un sistema educativo que no provee herramientas al estudiantado para desarrollar pensamiento crítico y sirve, con excepciones, claro está, como educación bancaria, diría Paulo Freire, educación que adoctrina y no persigue la emancipación de la persona. Espero que la lucha de Vieques nos sirva como ejemplo de lo que debemos hacer, pero también de lo que no y de lo que todavía nos falta. La barriada Torquío, el barrio San Mateo de los Cangrejos, Las Acacias, la comunidad Mainén Guaynabo, Las Gladiolas, Puerta de Tierra y Vieques. Ya el desplazamiento no afecta nada más a comunidades de escasos recursos económicos, todo el archipiélago está en peligro. Desde el 2012, con la aprobación de la Ley 22, aprobada para concederles exenciones contributivas y otros beneficios a millonarios extranjeros que establezcan su residencia en Puerto Rico, tenemos un desplazamiento acelerado en todo el archipiélago. Hace unos meses leía a un abogado puertorriqueño lamentándose por Facebook ya que no pudo comprar una casa en condado construida en 1925 al no poder competir con el dinero en efectivo que se exigía para comprarla. Para colmo, la casa fue demolida una vez fue comprada. Urge que más personas cobren conciencia de lo que ocurre y que exijamos la derogación de la Ley 22 de 2012, ahora Ley 60 de 2019, para intentar ponerle un freno a este proceso de desplazamiento tan acelerado. En su lugar, el gobierno de Puerto Rico se propone extender esta ley hasta el año 2055. Los gobiernos de Puerto Rico y municipales se han convertido en facilitadores del desplazamiento poblacional en Puerto Rico. No quieren derogar la Ley 22 de 2012, no quieren limitar los alquileres a corto plazo, no quieren aprobar una ley de alquileres razonable. Abdican su responsabilidad de proteger los terrenos gubernamentales mediante la creación de fideicomisos de tierra y la concesión de usufructos y derechos de superficie. Otorgar titularidad individual es promover el desplazamiento a largo plazo e incluso a corto plazo. El tema del desplazamiento poblacional es crucial. Si no hacemos algo, nos quedaremos con un Puerto Rico sin puertorriqueños. ¿Cuán alejadas estamos las personas con educación universitaria de la mayoría de la población en Puerto Rico? Según estadísticas, en la población de 25 años o más de Puerto Rico, el porciento de personas con grado educativo de bachillerato o un grado superior es de aproximadamente 25.9%. Sobre la situación en los Estados Unidos y Europa y el discrimen que existe contra las personas que no cuentan con un grado universitario, el filósofo Michael Sandel de la Universidad de Harvard ha expresado: es importante recordar que la mayoría de las personas estadounidenses, casi 2/3, no tienen un título universitario de 4 años. En una serie de encuestas realizadas en los Estados Unidos, Gran Bretaña, los Países Bajos y Bélgica, un equipo de psicología social descubrió que las personas encuestadas con educación universitaria tenían más prejuicios contra las personas con menos educación que contra otros grupos desfavorecidos. Las personas investigadoras hicieron una encuesta sobre las actitudes hacia una variedad de personas que suelen ser víctimas de discriminación. En Europa esta lista incluía a musulmanes y personas pobres, obesas, ciegas y con menos educación. En los Estados Unidos la lista también incluía a personas afroamericanas y a la clase trabajadora. De todos estos grupos, las personas menos educadas eran a las que más odiaban. Más allá de revelar las opiniones despectivas que las élites con educación universitaria tienen sobre las personas menos educadas, el estudio también encontró que las élites no se avergüenzan de este prejuicio. Pueden denunciar el racismo y el sexismo,
pero no se disculpan por sus actitudes negativas hacia las personas menos educadas. Cierro la cita. Es ese prejuicio alimentado por sus intereses como clase el que impide que muchas personas con educación universitaria puedan entender el momento actual como producto de la falta de atención a la desigualdad económica y a la pobreza, y en su lugar culpen a personas sin educación universitaria por la subida de la extrema derecha y las acusen de no ser inteligentes al votar. El economista francés Thomas Piketty ha señalado este problema, cómo esa izquierda con educación universitaria, que él llama izquierda brahmánica, se ha alejado de las preocupaciones de la clase trabajadora. Habría que educar más para que las personas pierdan el miedo a la mención de socialismo, visto como ideología y proyecto en construcción que persigue sociedades igualitarias en términos económicos y sociales, sociedades solidarias, empáticas, que velan por lo común, por lo colectivo, y no dejan a cada cual solo, a su suerte, es atractivo. Cada país construye su propia ruta, de acuerdo a sus circunstancias. Del otro lado hay demasiado individualismo, un sálvese quien pueda, y el tener que cada vez más tratar de sobrevivir para la mayoría y para una minoría acumular riqueza, para contar con educación, salud, vivienda, servicios legales, transportación y asegurar el cuidado para la niñez, personas enfermas y adultos mayores, por ejemplo. Ahora en Puerto Rico también le podemos añadir la energía eléctrica a esta lista. Para Julieta Lemaitre, las personas abogadas tenemos el objeto equivocado del deseo. En lugar del derecho, dice ella, buscamos dignidad. Yo digo que más que la dignidad, sigo buscando el rol del derecho como espacio de emancipación, como espacio de una igualdad emancipadora. Con el paso de los años que he vivido, ese espacio se ha ido reduciendo según ha aumentado la desigualdad económica, pero seguimos y seguiremos intentando. En el 2012, desde el Colegio de Abogados y Abogadas nos organizamos y logramos ganar el referéndum para evitar que se eliminara el derecho a la fianza. Esa campaña fue un ejemplo de la importancia de incorporar el análisis de clase y las caras y las voces de las personas pobres en las luchas emancipatorias. Recuerdo recibir una llamada para que yo ayudara a llegar personas de comunidades de escasos recursos económicos a la campaña. Algunas de ellas se encuentran aquí hoy. Les agradezco su acompañamiento y apoyo a través de todos estos años. Son, como ya dije, familia para mí. El Colegio de Abogados y Abogadas debe asumir su responsabilidad histórica en estos momentos. Ya incluso muchos abogados, abogadas y abogades están sufriendo las consecuencias del desplazamiento poblacional y profesional. Es un tema que, como reconoció Benito Antonio, logra unir a la población puertorriqueña. Es el momento para que el pueblo puertorriqueño se una alrededor de este tema. El colegio puede jugar un rol importante en este momento. Como he escrito anteriormente, en el Puerto Rico posterior a Promesa y a María, conviene pensar en un nacionalismo comprometido con la justicia socioeconómica y la redistribución de la riqueza. El nacionalismo no es necesariamente xenofóbico ni de derecha. La idea de que el concepto Estado-Nación está muerto ayudó a la consolidación, a la globalización del capitalismo. En el caso de Puerto Rico, escindirse de los Estados Unidos de América, gran promotor del capitalismo a escala mundial, es la ruta más corta para construir un nuevo país más justo e igualitario, para atender el tema del desplazamiento, aburguesamiento, sustitución de población. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se ha legislado para restringir la venta de propiedades a ciertos extranjeros. En Puerto Rico debemos derogar la Ley 22 de 2012, que ha fomentado el desplazamiento de la población, pero quedarían aún las zonas de oportunidad aprobadas por Washington y que promueven el desplazamiento, aprobadas para alegadamente estimular la inversión en comunidades de bajos ingresos, programa conforme a cuyos parámetros prácticamente todo el archipiélago de Puerto Rico es considerado una zona de oportunidad. Incluso con un tratado de libre asociación estaríamos en una postura sumamente desventajosa
seguiríamos siendo un satélite o neocolonia de los Estados Unidos de América y su capitalismo y sociedad en crisis. Cierro esta cita. Puerto Rico no debe convertirse en Hawái ni en Singapur, lugares mayormente despoblados de sus poblaciones originarias. Hawái tiene el costo de vida más alto en los Estados Unidos de América y Singapur tiene una altísima tasa de desigualdad económica. Estamos a tiempo de hacer algo al respecto. Como escribió nuestro poeta nacional Juan Antonio Correger, la vida es lucha toda. Luchemos por nuestro bello y querido archipiélago de Puerto Rico. No dejemos que nos lo arrebaten. Muchas gracias.